8:38 de la mañana. Ya, Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad IES. Cristóbal Uneos, director de Data Science and Holster. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? En shock. Buenos días, pero claro, de bueno tienen poco. Muy impactante todo. A ver, en shock dice Cristóbal Uneos. ¿Qué es lo que ¿Cuál más? es tu shock? Claro, ¿qué de es lo que todo? te tiene choqueado? Uno, el abuso de poder de Monsalve. Dos, Para ti el abuso de poder está confirmado, digamos, porque... no, yo estoy pensando que yo le creo a la denuncia, entonces Ya. está bien, él es inocente Hasta que se demuestre lo contrario. hasta que se demuestre lo contrario. Una crisis del poder tremenda, porque yo encuentro que el presidente y la ministra del Interior se equivocaron el martes. Yo no puedo entender cómo no le pidieron la renuncia en el mismo momento. ¿Qué significa eso? Recabar antecedentes. Monsalve sabía que había amanecido un día con un ayudante en un hotel desnudo. ¿Les dijo eso al presidente? Es que eso es lo porque que- entonces, 2 más 2, la probabilidad de que haya sido acusación de violación era evidente. Entonces, ¿qué significa eso que dice la ministra que estaban recabando antecedentes? ¿Cuál es Me parece que antecedente? lo que le cuenta el presidente no es tan detallado. No, me imagino que sí. Eso es lo que la defensa que hacen desde presidencia, digamos. Un punto más, porque una cosa es lo que pasó antes y otra cosa son las consecuencias. Sí. Yo creo que alguien tiene que asumir el costo político de este error. ¿Quién? Y tiene que ser. ¿quién? La ministra del Interior. Se tiene que ir. Se tiene que ir. No va a ser, no ¿Qué puede, es lo que no- hizo mal? ¿Qué es lo que debería haber hecho la ministra del Interior? a tu Le debería juicio, haber dicho al Cristóbal? presidente, este es el Sáquelo. momento, sáquelo ahora. No puede esperar ni un día, ni 2 días, ni mandarlo al Congreso a la ley de presupuesto. Segundo, Cordero, el ministro del Interior de facto, no hay vocera, ¿no es cierto? Pero hizo un punto de prensa. Se fue el de viernes. prenatal, dices tú. Después, Ya se después. fue de prenatal. Claro, ya No, pero se fue. hizo bien a contrapelo el punto de prensa el viernes, No, pero lo está bien, hizo. el viernes, 3 días después. No, sí. Y yo no quiero ni pensar cómo hacer la segunda vuelta a gobernadores con un gobierno cuestionado, con Monsalve todos los días en la prensa. ¿Qué van a hacer los candidatos al oficialismo? Claudio Alvarado, Sí. tú también estás en shock. ¿Qué es lo que te impacta de este caso? Efectivamente, es casi todo bien impactante. Ayer Carlos Peña en su columna decía, narrando los hechos, ¿cierto? Yendo desde el martes hasta el viernes, que cuesta encontrar una explicación racional a la serie de conductas que ya hemos conocido, con independencia de lo que queda por conocerse y por discutir. Y la verdad es que a mí me parece una descripción bastante precisa de lo que hemos vivido. Como Cristóbal ya habló de Monsalve, Carolina Toá, yo quisiera agregar la extrañísima conferencia de prensa del presidente Boric, que yo aún no termino de entender. ¿No? Porque en un gobierno hay fusibles supuestamente, los ministros cuidan a los presidentes, en fin, y el presidente además no solamente tiró, por decirlo coloquialmente, toda la crisis hacia la moneda, hacia el despacho presidencial, Hacia sí mismo. sino que además lo hizo muy mal. Lo hizo de un modo tal en el que todos conocimos una reacción, o un conjunto de reacciones, 2 o 3, bastante extrañas a su vez, con una asesora de prensa que quería cuidarlo. El presidente, más que dilucidar las cosas, abrió preguntas. Yo creo que estamos en un contexto de degradación institucional en que lo menos que necesitábamos, con independencia del color político de uno, digamos, es que la presidencia de la República se vea expuesta de ese modo. Yo eso lo encuentro incomprensible. Alguien de altísima, digamos, voces del socialismo democrático decían que estaban como bien en shock el día viernes, como hablaban incluso de desgobierno, de que lo que había pasado es que el presidente Gabriel Boric pensó más en Boric que en el presidente de la Es que República. yo creo que ahí viene la pregunta más de fondo. ¿Cuál es el bien común que este gobierno protege? No me quedó claro con los indultos y no me queda claro ahora. Entonces, ¿para quién está gobernando el presidente? Yo creo que es un jaque a su legado. Yo no sé si esto puede ser candidato de nuevo. Que es la apuesta, que era la apuesta hasta este momento. Ahora, ¿Quién en la derecha quiere aprobar una reforma para salvar este gobierno? Ya, pero Cristóbal y Claudio, el argumento y que uno se lo escucha a algunas personas, no del mundo ni político, ni digamos comunicacional, etcétera, y que dicen, valoran, y quiero preguntar y ponerlo sobre la mesa, ¿no es valorable que el presidente haya querido, frente a lo que está pasando, dar una sensación al menos, o una muestra concreta de transparencia, aceptando todas las preguntas a contrapelo de su jefe de comunicaciones? Más allá de que tuviera la respuesta, porque no las tenía alguna, pero eso no es valorable en un momento de crisis, de que da la impresión que estaba todo escondido y todo de manera oscura. No cabe descartar ni juzgar las loables intenciones del presidente Boric, pero el resultado, que es por lo que se mide a un gobernante, ¿cierto? La eficacia, el hecho de
dar respuestas concretas, creíbles, de conducir, de agarrar el timón del buque, me parece que no resultó por ningún lado, y que probablemente el presidente Boric sí creyó, preso de las categorías que domina a la generación que lo acompaña en el poder, sí creyó que bastaba expresar su subjetividad y mostrarse sincero para sortear la crisis, pero claramente no es así, y el mejor ejemplo es que luego de su conferencia la crisis se agudizó y todas las preguntas se acrecentaron, de modo tal que claro, desde el punto de vista de las intenciones, yo insisto, no descarto que hayan existido las más nobles intenciones de parte del presidente Boric, pero desde el punto de vista de los resultados, de lo que se espera de un gobierno, yo creo que quedó mucho peor que como estaba antes de la conferencia. Hay algo que lo plantea Cristóbal Uneus, que tú dices los indultos y esto, y te preguntas cuál es el bien que defiende el gobierno. Yo pensaba, no sé, se los pregunto, en el caso de los indultos uno podría cuestionar la pertinencia y el criterio respecto de si correspondía o no y en qué condiciones, pero quizá igual había argumentos políticos. En el caso de la denuncia que afecta al ex subsecretario Manuel Monsalve, estamos hablando, claro, de que cuando el mantel bota todos los platos de la política y de la degradación de la política, pero tiene que ver con una situación personal. Entonces yo creo que hay algo que es distinto respecto a los indultos, en el sentido de que todos sabemos que un domingo a las 6 de la tarde citó a una subalterna, que se tomaba unos pisco sour, que se la llevó a un hotel, que amaneció desnudo. Estamos hablando de algo que no tiene que ver quizás con criterios y diferencias políticas, sino que con algo personal. No te cuestiono a ti, me pregunto, digo, si eso pone más en jaque al gobierno por una parte y a la política, porque terminamos la semana, partió con la destitución de 2 jueces de la Corte Suprema y terminamos con una conferencia de prensa del presidente que fue bien intensa, digamos. Es que yo creo que lo de guerra a la fiscalía, lo del poder judicial, y esto es la misma crisis. ¿Para qué uso yo el poder? Yo tengo un poder que me da la ley. ¿Para qué lo uso? ¿Cuál es el bien común en el cual yo estoy preocupado? Yo no entiendo todavía el del indulto. Y yo lo que cuestiono es qué pasó desde que la ministra del Interior se enteró de los Monsalve, lo que pasó después. ¿No es cierto? Y ahí es donde viene el error político de envergadura. Algunos dicen, no, da lo mismo, podría haber sido el día después. Te lo compro. Miércoles a las 11 de la mañana, claro, hago el cambio de gabinete, listo. Pero no jueves. No jueves y después... Y no después de que Monsalve estaba en el Congreso, perdón, y le prestan la moneda para hacer la renuncia en la moneda. Y ahí, Claudio, hay gente, escuchábamos recién al senador Osandón, y entiendo que hay gente de la oposición con esta tesis de que incluso habrían apostado porque Monsalve podía ir como a apagar el incendio al sur, digamos, y a tratar de tapar esta denuncia, y que el gobierno estaría pensando en hacer el cambio o hacer lo que fuera después de las elecciones, y que no estaba, como ha dicho, porque el gobierno ha dicho que desde el primer día, desde el martes, el presidente le dijo a Monsalve que su cargo estaba digamos, que era difícil que él pudiera seguir en su cargo, y que igual lo iban a pedirle la renuncia el día jueves, que no dependió, que no fue porque salió en la prensa, pero los tiempos dicen lo contrario. Pero ¿tú crees que en esta tesis que pueden haber tratado de esconder esta situación, esta crisis hasta después de las elecciones? Quiero creer que no, porque solo agudizaría aún más el problema. Porque hay que notar que incluso en su mejor versión, o sea, esa es la peor versión posible, ¿cierto? Pero incluso en su mejor versión, los hechos ya resultan injustificables, como hemos comentado en los minutos previos. Y entonces, en cualquiera de las hipótesis que uno maneje, vuelvo al inicio, la explicación del gobierno es muy poco racional, muy poco comprensible. Y claro, si es que ese fuera el escenario, sería simplemente peor y aún más devastador desde el punto de vista de la credibilidad de un gobierno. Esto se ha reiterado harto estos días, pero no se puede dejar de decir que queda muy cuestionado incluso en su propia base o a la luz de las categorías que dominan su base cuando pasa algo de este tipo y resulta que el foco no está en la víctima. Ayer habló, o la presunta víctima, ayer habló el abogado que tomó la querella, digamos, de parte de esta presunta víctima y le preguntaron, ¿cierto?, si el gobierno se ha contactado, si ha apoyado, y él dijo no, nada. Entonces, claro, eso es muy revelador de la desorientación que ha cundido estos días en la moneda. Yo me imagino que la Fiscalía va a perseguir esa arista de investigación. ¿Cuál? La que mencionó Connie. En el fondo, que si es posible que él haya ido a tratar de arreglar el problema en el sur, yo me imagino que hacer parte de la investigación de la denuncia, lo que pasó
desde el 22 y lo que claro. pasó después del O sea, martes. de todas maneras, porque como además está la pregunta respecto al avión de carabineros que se utilizó, como está la cuestión de las cámaras que Monsalve revisó, como Pero todo eso se va a está revisar. eso también está en el sumario, sobre todo la utilización del avión y esa parte. La PDI también, o sea, el Ministerio Público también está investigando no solamente la denuncia por violación, esto lo dijo ayer Cordero, también está investigando la invocación que hizo, o la utilización que hizo Monsalve de la ley de inteligencia, porque ahí hay algo que a mí me parece bien relevante, y es que él le pide a la PDI que revise las cámaras del hotel, esto antes de que hubiera una denuncia, por Sí. lo tanto, por eso la PDI supuestamente no tenía otra cosa no que hacer. sabemos qué fecha fue Y, eso. Fue la semana anterior. Justo la semana antes. Fue la semana La anterior. semana anterior, y para eso Jueves invoca, 7 creo que sí. y para eso invoca la ley de inteligencia con el argumento de que lo podrían estar extorsionando. Pero espérame, hay dos versiones sobre el tema. Una es la que se dice de que él habría pedido a la PDI. Otra dice, no, él llamó a la PDI esta semana anterior a la denuncia y le planteó su reparo, su temor de que él habría perdido, digamos, la conciencia durante 10 horas, si le habrían puesto algo en el pisco sour que estaba tomando, no sé qué, eso. Y en el fondo lo que planteó es un discurso probable de riesgo. Ese es Sí. el concepto que se usa. Ese discurso probable Y el de blackout riesgo, que tuvo por más de claro, 15 horas. y ese discurso probable de riesgo planteado a PDI, la PDI le habría dicho, conversando, y si revisamos las cámaras, no es que Ya. no está claro Ok. si él le dijo, Si él- revísemela. ok, supongamos que eso es verdad. Por eso tuvo que declarar la jefa de inteligencia de la PDI. Supongamos que eso es verdad y él cree que tuvo un blackout y hubo algo de Sí. extorsión. ¿Por qué no se hizo un examen de sangre? Un tóxico, claro. Para ver si tenía Al droga otro día. en el cuerpo. Entonces, como que no cuadra El círculo. la historia. Y si realmente lo intoxicaron, ¿no es cierto? Fue negligente en no pedir ayuda al tiro. Claudio Alvarado. Es que tal como dice Cristóbal, las cosas no cuadran y como no cuadran se va a investigar todo y a la luz de eso, todas estas preguntas como las que pone la Connie sobre la mesa se van a terminar dilucidando, pero este proceso, cuanto dure, digamos, va a ser una verdadera pesadilla para la moneda. O sea, viendo el factor político, no solo el factor judicial, yo no sé cómo la moneda sale de esto si no es dando algún tipo de señal de pago de responsabilidad política, de intentar generar un punto de inflexión y probablemente en las elecciones municipales también le den una oportunidad, los resultados ex post, digo, para generar ese hito, considerando que además, si no es ahora, ¿cuándo? O sea, es el momento para generar un cambio de gabinete. Y una cosa más, hablábamos con Claudio antes de entrar. El comité político no existe. La conferencia de prensa, yo le saco el sombrero a la jefe de comunicaciones de La Moneda, ¿no es cierto? Hay que tener hartos pantalones para en vivo con el presidente ahí ir a decirle que... Porque- En más de una ocasión. Porque que- era agarrarlo de la chaqueta antes que cayera al abismo. Claro, o sea, no, está era bien, pero... un acto pero- desesperado. Claro, pero... Pero perdón, el es lo que le faltaba a este gobierno, muy cortito, Cristóbal, muy breve. Eso es lo que le faltaba a este gobierno en reiteradas ocasiones, que alguien le advierta al presidente, a los hombres clave, cómo hay que hacer las cosas, digamos. En el fondo no puede estar rodeado solo de yes man. para eso ¿no es está cierto? la Para eso asesora. para eso están los asesores, ¿no es cierto? Para decirte cuando te estás equivocando. Y lo que demuestra es, yo creo que uno de los problemas del presidente. Yo me acuerdo de cuando no recibió el embajador de Israel, ¿no es cierto? Y la canciller le dijo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y lo hizo igual. Aquí lo mismo, le dijeron, no lo hagas, sálgase, y no escuchó. Entonces, Yo conversé eso con una persona del PS y te dicen, es que el tema no es que tú no les digas, el tema es que no escuchan. por eso, entonces... Es que eso, no es lo mismo, que tú Claro. no le digas, ojo que te puedes tropezar. Otra cosa que tú le digas, te puedes tropezar, como los niños, te va a tropezar. Bueno, ahí están las consecuencias. Es lo que todos vimos en cámara. Sí. Sí, es que yo iba a poner, porque hablaron los dos de la ministra Toá y se ha apuntado. Durante todo el fin de semana se habló como del silencio de la ministra Toá, que la verdad es que después de esa conferencia de prensa, donde anunció la renuncia visiblemente afectada el día jueves, nunca más la vimos, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Y estaban como varios diciendo, ya, pues tiene que salir a decir algo, si finalmente fue la primera persona que recibió La la llamada. información Sí. de parte de la PDI. Y apareció ahora, ¿cierto?, una entrevista en CNN y cuando le preguntan por qué precisamente Monsalve no salió a su cargo inmediatamente ese martes, que es como la gran pregunta, ella dice, no es tan obvio, cuando de un momento a otro sabes que hay una denuncia, tienes que recabar antecedentes, hay que echar a andar un sumario y buscar un reemplazo. La Subsecretaría del Interior no es un cargo cualquiera que se pueda dejar un subrogante. Yo esa respuesta... ¿Es una buena respuesta? Yo esa respuesta la entiendo hasta el miércoles y la entiendo... O sea, me parece que tiene elementos plausibles en abstracto, pero pasaron
más de 5, 6, 7 horas, digamos, esto fueron 2 días y algo, y además lo que no se entiende es que en ese lapso de tiempo el subsecretario Monsalve haya seguido en plenitud de funciones al punto de ir al Congreso, lo que decía Cristóbal de renunciar a la moneda, o sea, no creo que en las circunstancias concretas no calza. Quiero recordar el día que iba a asumir el presidente Piñera, ¿no es cierto? El segundo gobierno. Sí. Iba a ser ministro del Interior Felipe Ward. Sí, sí. ¿No es cierto? No, eso no es para el cambio de mando, es el cambio de gabinete después del 18 de octubre. Perdón. Sí. Sí. Estaba listo y a las 10 de la mañana empieza a circular en redes sociales Sí. que la cosa de los derechos humanos, y el presidente le dice no te voy a poder nombrar, y en el lapso de 1 hora y media encontró un reemplazante que terminó Ya. haciéndolo súper bien, que fue Gonzalo Blumer. Sí. Entonces eso que no pueden encontrar una persona en 1 hora y media no me parece una respuesta bastante mala. Y lo último, porque nos quedan minutos, ¿qué creen que viene ahora en términos Sí. de la política? Me refiero, no queda tiempo. Sí, bueno, pero un minuto. ¿Qué va a hacer? ¿Qué creen que va a hacer la oposición? Brevemente, ¿creen que viene acusación constitucional? Yo creo que no. También creo que no. Bien. Ya. 8:53, solamente gracias el por dato de lo que- escueto. Solamente el dato que aparece, que la academia de ayer se ve y se refleja una caída Claro, importante pero de la el jueves popularidad. viernes nomás. Sí, y no alcanzó a tomar, yo le pregunté ayer No, a Roberto no Isixson, alcanza. no alcanza a tomar el discurso, conferencia la de conferencia de prensa